La técnica nasopalatina consiste en la punción del anestésico en el foramen incisivo. En el foramen incisivo va a salir el nervio nasopalatino, el cual va a irrigar el tercio anterior del paladar duro. La técnica consiste en colocar la aguja en la papila incisiva, 1 o 2 milímetros atrás de ella. Luego se mete la aguja igual de 1 a 2 milímetros y se inyecta la anestesia un tercio del cartucho lentamente. Con esto vamos a lograr anestesiar la mucosa palatina del tercio anterior del paladar duro. Técnica de anestesia palatina anterior. La técnica de anestesia palatina anterior consiste en administrar la anestesia en el nervio palatino anterior, el cual va a emerger del agujero palatino posterior. El agujero palatino posterior se encuentra ubicado entre el tercero y segundo molar, a nivel del paladar duro. Entonces la técnica consiste en la colocación del carpul en la comisura labial opuesta y nos dirigimos hacia este agujero. Introducimos la aguja entre 0.5 y 1 milímetro y administramos 2 tercios del cartucho lentamente. Así podremos anestesiar la zona de los 2 tercios posteriores del paladar duro en su mucosa palatina. Técnica de anestesia alveolar superior anterior. En esta técnica de anestesia nosotros vamos a lograr anestesiar lo que es el plexo nervioso de los dientes anteriores, la mucosa también vestibular del diente, la piel del labio superior y también el periodonto y la tabla externa del diente a anestesiar. La técnica consiste en lo siguiente: tenemos que traccionar el labio superior y vamos a ubicar el fondo del surco. En el fondo del surco nosotros vamos a dirigir la aguja en 30 grados en relación al eje axial del diente. Introducimos hasta llegar al fondo del surco y ahí administramos aproximadamente 2 tercios de la anestesia. Con esto vamos a lograr anestesiar la parte vestibular y los plexos pulpares de cada diente que se necesite anestesiar. La técnica de anestesia alveolar superior medio consiste en la infiltración de anestesia para poder anestesiar los dientes premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar. La técnica consiste en dirigir la aguja hacia el fondo del surco entre los 2 premolares e introducirla hasta el fondo del surco en una angulación de 30 grados con respecto al eje axial del diente. Administramos lentamente la aguja posterior a la aspiración y administramos 2 tercios del cartucho lentamente. Con esto lograremos anestesiar el plexo pulpar de cada diente, ya mencionado, la tabla externa del diente, el periodonto y la mucosa vestibular. Técnica de anestesia alveolar superior posterior. Con esta técnica de anestesia nosotros vamos a lograr anestesiar los dientes molares y también la tabla vestibular, la mucosa vestibular, el periodonto y la pulpa de los dientes ya mencionados, excepto la raíz mesiovestibular del primer molar, ya que esa pertenece al plexo alveolar superior medio. La técnica consiste en introducir hasta el fondo del surco la aguja en el molar a anestesiar en una angulación de 20 grados en relación al eje axial del diente. Administramos lentamente la anestesia 2 tercios del cartucho, posterior a la aspiración necesaria. Técnica mandibular o técnica de Spix. La técnica mandibular o técnica de Spix nos ayuda a realizar la anestesia del nervio dentario inferior, el nervio lingual y el nervio bucal. La técnica de anestesia se realiza de la siguiente manera. Los reparos anatómicos a tomar en cuenta son el borde anterior del massetero y de la rama ascendente de la mandíbula, el ligamento pterigomandibular, el trígono retromolar y la tabla oclusal de los molares del lado a anestesiar, y se realiza de la siguiente manera. El paciente se ubicará con la cabeza hacia atrás y con la apertura bucal máxima, y el carpul se ubicará en los premolares opuestos al sitio de punción. Se traccionará la mejilla para poder divisar el ligamento pterigomandibular.
y a 1 centímetro de la tabla oclusal de los molares inferiores se realizará la punción, dirigiéndose hacia el cuello del cóndilo. Al tocar hueso, retiraremos 1 milímetro de la aguja y procederemos a administrar 2/3 del cartucho anestésico para anestesiar el nervio bucal y el nervio dentario inferior. Después retiraremos a la mitad y anestesiaremos con el 1/3 restante del cartucho para anestesiar el nervio lingual. Con esta técnica de anestesia lograremos anestesiar en la piel del carrillo y de la mejilla, los plexos nerviosos. Técnica de anestesia mentoniana. Esta técnica nos sirve para poder anestesiar los premolares inferiores del lado a anestesiar, el canino con sus plexos nerviosos, su mucosa vestibular, piel del mentón y del labio inferior. La técnica se realiza de la siguiente manera. Se ubica el fondo del surco justo entre los dos premolares, ya que ahí va a ubicarse el foramen mentoniano por el cual va a emerger el nervio mentoniano. También se puede tomar de referencia el foramen infraorbitario. Entonces, se tracciona el labio inferior hasta ubicar el fondo del surco y se introduce la aguja a 30 grados en relación al eje axial del diente, justo en esta zona. Se administra 2/3 del cartucho lentamente y se retira. La técnica de anestesia incisiva nos ayuda a poder anestesiar los plexos nerviosos de los dientes anteriores mandibulares en el lugar de punción. Por ejemplo, vamos a anestesiar el diente incisivo central inferior. Entonces ubicamos el fondo del surco y también dirigimos la aguja 30 grados con relación al eje axial del diente. Administramos la anestesia infiltrativa, 2/3 del cartucho lentamente y retiramos. Así podremos anestesiar los plexos nerviosos de los dientes anteriores, el periodonto, la mucosa